Bien, buenas tardes a todos. Eh, bueno, en la clase anterior estuvimos hablando un poco acerca del concepto de aplicaciones de tipo responsive y básicamente hablamos acerca de los media queries. La idea principal que ustedes deben de llevarse acerca de los media queries, de la sentencia que podemos utilizar, es que yo puedo diseñar en mis aplicaciones, puedo diseñar en ese caso en mis sitios web aplicaciones que sean capaces de adaptarse de manera automática a los diferentes tamaños de pantalla. Básicamente lo que tendríamos que hacer en ese proceso de adaptarnos a los diferentes tamaños de pantalla es que tenemos que definir cómo se vería cada uno de los elementos en cada una de las pantallas distintas que nosotros creamos de nuestra aplicación. Y ahí pues estuvimos hablando un poco acerca de, a través de la palabra media podemos colocar en ese caso los tamaños en los que nosotros queremos especificar los formatos, haciendo uso del min white y del max white. Y con eso ya nosotros podemos generar este comportamiento que vimos en la clase pasada, que pues conforme los elementos van cambiando, automáticamente se va rediseñando un poco más la parte del formato. Sin embargo, esta es una forma de poderlo hacer. Existe otra manera en la cual nosotros podemos, digamos, separar un poquito más la parte del responsive. Aquí pues básicamente este archivo es relativamente pequeño, solamente tiene 75 líneas de código, pero puede hacer que nosotros generando aplicaciones un poco más complejas, pues no puede hacer. De hecho, cuando ya generamos aplicaciones o sitios web un poco más complejos, pues la cantidad de líneas que vamos a digitar en un archivo CSS son muchísimas. Entonces, para evitar ese inconveniente de que querramos, por ejemplo, separar cada uno de los documentos, lo podemos hacer de otra manera. Puedo crearme, por ejemplo, aquí en la parte del CSS, me puedo crear un nuevo archivo y ahí se le voy a poner mobile.css. Y luego en esta parte de acá nosotros ya podemos mandar a llamar ese archivo. Se recuerda que yo puedo mandar a llamar varios archivos desde el CSS. Aquí le podemos poner CSS y el archivo que vamos a mandar a llamar se llama mobile.css. Hasta ahí la diferencia con lo anterior pues no es mucha. Seguimos teniendo una pantalla o un archivo que vamos a mandar a llamar múltiples veces. Sin embargo, nosotros podemos agregar después de la palabra stylesheet, podemos agregar la palabra media o media, y en ese media podemos colocar un screen en y agregarle, por ejemplo, un max-y, dos puntos, y ponerle en ese caso el tamaño, por ejemplo 768 px. Entonces con eso le estaríamos diciendo de que los formatos que se están utilizando en este archivo mobile.css van a aplicarse solamente cuando el tamaño de la pantalla esté a un máximo de 768 px, que básicamente es la parte móvil. Hasta aquí es importante recordar que el orden de los archivos debemos de siempre respetarlo. Si yo coloco esta parte en arriba de este CSS, entonces por orden de precedencia se van a aplicar primero estos formatos antes. Se van a aplicar al final los formatos que tengamos en responsive y estos serían primero. Entonces recuérdense que hay un orden. Entonces hay que ir como respetando esa parte del orden que nosotros vamos a aplicar a los documentos como tal. Con eso yo aquí ya no necesito especificar un media query, solamente empiezo a colocar formatos y ya le puedo poner, por ejemplo, un black color o un background color del color black, y notan que automáticamente se cambió en el modo pequeño. Ese automáticamente sobreescribió el que nosotros ya habíamos creado previamente, porque él automáticamente carga en ese caso los formatos que nosotros le habíamos especificado antes. Ahí vean, sigue funcionando igual, solo que ahora en tamaño de 768 él ya detecta que va a utilizar el color que nosotros especifiquemos en este otro archivo que tenemos acá, que es un segundo archivo para el tamaño de la pantalla. Y así puedo, por ejemplo, colocar otro media para otro archivo con diferentes dimensiones y ir cargando o ir separando por bloques o por archivos las características que va a tener nuestro sitio web dependiendo del tamaño que tengamos de la pantalla.
Esa es otra manera que yo les quería mostrar cómo funcionan en ese caso cómo funcionan los elementos que tenemos a nivel de dispositivo, a nivel de elementos responsive. Solamente para finalizar, quiero enfocarme así rapidito en unos ejemplos que quería mostrarles del comportamiento que tenemos para las unidades de medida también, que ya los vimos por supuesto en la clase anterior, pero para que quede muy claro cómo debería de funcionar las unidades de medida incluso cuando trabajamos con sitios a nivel de responsivo. Me voy a crear de nuevo aquí otro archivo. Le voy a poner unidad guión bajo de medida guión bajo EM. Creo que ya tenemos unidad de medida. Vamos a ver si no nos da error. .html. No. Unidad de medida em.html. Entonces voy a crearme también un archivo CSS que le vamos a llamar unidad bajo medida bajo em.html. Perdón, .css sería este. .css. Y me voy a quitar el archivo responsive que ya teníamos puesto, incluso en mobile, y vamos a vincular aquí código HTML y aquí le vamos a poner unidad de medida EM. Quiero que veamos la diferencia entre la unidad de medida EM y la unidad de medida entre la unidad de medida EM y la unidad de medida RM, que es justamente una de las características que podemos utilizar para diseñar sitios responsivos, que era lo que ya habíamos mencionado en clases anteriores. Entonces, para eso voy a colocar aquí un div al cual le vamos a poner una clase que le vamos a llamar caja, y aquí vamos a poner un h2 y aquí le vamos a poner título 2 y le ponemos un párrafo, y en ese párrafo le vamos a poner un lorem 50, por ejemplo. Ya tenemos puesto el lorem 50. Con eso vamos a empezar a trabajar en este caso con el div que tenemos acá en las unidades de medida. Voy a ponerle que al elemento que se llama caja, esto nada más es a nivel de como más o menos repaso, pero quiero que veamos un problema que se nos va a presentar cuando ya estamos trabajando con unidades de medida relativa, y esto pues supuestamente también lo vamos a ver en la parte de responsive. Así que lo cargamos acá y ya tenemos esa unidad de medida. Si se dan cuenta, ya le cargó a ya les puso el tamaño de medida de 12 puntos, que sería lo que nosotros necesitamos especificar. Ahora lo que hacemos es aplicarle algunos estilos, por ejemplo a punto caja h2 le vamos a poner que el font size va a ser 1em. Si se recuerdan, el em lo que hace es que el tamaño original que tenía caja lo va a multiplicar en ese caso por el valor que nosotros hayamos especificado acá. Ahora le puse h2, sí. Entonces lo vamos a cambiar por el valor que teníamos acá. Por ejemplo, si le pongo 1em, le vamos a poner ahora un 2em. Creo que no cargué el archivo. Si no cargué el archivo, pero no funcionaba. Aquí tenemos que cargar el archivo, si no, no funcionaba. Era unidad de medida. Así. Entonces, si se dan cuenta, ya le hemos puesto en este caso el tamaño. Aquí le vamos a poner 1em. Lo que ha hecho es que al título le puso, si la caja tiene 24 puntos, entonces al título automáticamente le asignó esos 12 puntos. Si vamos a revisar e inspeccionamos en este caso el valor que tiene este h2, van a notar que en la parte del cálculo, en el tamaño, ya tiene 12 puntos. Hasta ahí no tenemos ningún problema. Lo que hace es multiplicar este 12 por ese 1 y ahí nos daría el valor de 12 puntos.
Si ahora le pongo 2M, van a notar que ahora el tamaño de ese tipo de letra es de 24 puntos. O sea, ese 12 lo multiplicó por 2 y nos dio un tamaño de 24. Vamos a ponerle a este 4M para hacer el ejercicio. Y vamos a trabajar ahora con la parte del párrafo. Entonces le ponemos punto caja del párrafo. Y siempre al párrafo le vamos a colocar 2EM, que sería en ese caso el doble de lo que tendría el elemento original. Y si se dan cuenta, pues ahí ya se hizo un poco más grande. Entonces, quizás uno de los problemas que podemos encontrar, voy a ver qué tamaño tenemos acá. Una de las confusiones que en algunas veces tenemos con este elemento, que sería en ese caso el font size, van a notar que aquí ya le puso 24 puntos. Ahora, pero vean, si yo le pongo un padding y en ese padding le pongo 1EM. Si le pongo 1EM, pues lo que está haciendo o qué valor de padding le está asignando a este párrafo, si vamos a revisar en el padding, van a notar que el padding top 24 puntos, o si lo vemos arriba, aquí en los padding se los puso con un valor de 24, cuando se supone que si es 1M debería de ser nada más 12 por 1, 12. Entonces, pero sin embargo le ha puesto 24 a cada uno. Y ese es un comportamiento diferente o un comportamiento anormal que vamos a encontrar en ese caso con esta unidad de medida padding. Quiero que veamos otro ejemplo donde este EM también nos puede ocasionar algunos conflictos. Voy a colocar aquí abajo un UL y en ese LI vamos a colocar varios LI. Aquí le vamos a poner ítem 1, lo voy a copiar y lo vamos renombrando: ítem 2, ítem 3, ítem 4, ítem 5. Ya los tenemos renombrados. Ahora, supónganse que aquí en el ítem 3 se nos ocurre pues agregar otro UL, y en ese UL vamos a ponerle un LI, y a este LI le vamos a poner subítem 1, subítem 2, subítem 3. Entonces ya tenemos agregados estos tres elementos. Si los actualizamos, esto se vería básicamente así. Ahora, vean lo que va a suceder si yo ahora le digo que al elemento UL, que es al que queremos en este caso aplicarle formato, le ponemos un font size. Le ponemos un font size de 2EM. Significa de que tendría que tener 24 puntos. Y vean lo que pueda suceder. ¿Qué es lo que sucedió? Si se dan cuenta, este de acá tiene, si lo voy a revisar, este de aquí tiene, si es 2M, debería de tener, si es 2EM, perdón, debería de tener 32 puntos, porque este lo que está haciendo es tomando el tamaño de su elemento padre. Y su elemento padre es en ese caso el body, y si se recuerdan, el body por defecto generalmente le pone 16 puntos al tamaño de letra. Entonces ya se le está asignando en ese caso ese valor. Entonces eso ya nos está afectando. Quizás lo vamos a poner dentro del, para entender mejor el ejemplo, vamos a poner esto dentro del div. Vean, ahí tenemos ahora ese elemento dentro del div, y veamos qué tamaño le asignó al primer elemento. El primer elemento le asignó 24x. Como ese tiene 12x, entonces al multiplicar ese 12 por 2 nos da 24. Pero ¿qué pasa con este otro elemento que tenemos acá? Que sería el otro elemento hijo, este UL que tenemos aquí. Como a ese UL le estamos colocando una unidad de medida relativa y le decimos que esa debe de ser el doble de su elemento padre, y el elemento padre de este es este que tenemos acá. Si se dan cuenta, a este ya les aplicó un tamaño de letra de 48 puntos. Aquí teníamos 24, ahora esos tienen 48 puntos. Entonces esos pequeños inconvenientes es lo que nos pueden ocasionar el utilizar unidades de medida de este tipo. En donde probablemente cuando ya estemos trabajando con sitios de tipo responsive nos puede ocasionar ese tipo de inconvenientes. Bien,
Vamos a crearnos ahora otro archivo para ver cómo funcionaría o si vamos a tener esos mismos problemas con la otra unidad de medida. Entonces voy a crear otro archivo y le voy a poner unidad medida rm.html y nos vamos a venir acá y vamos a crear en el CSS unidad medida rem.ht.css. Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a copiar todo este contenido y nos lo vamos a pegar acá para que veamos la diferencia. Solo que aquí en el título le vamos a poner unidad de medida rm y con eso vamos a empezar a trabajar. Vamos a quitar esto, voy a quitar el em y nos vamos a quedar solamente con este elemento y vamos a abrirlo en la parte del servidor. Lo único que aquí el que tenemos que vincular es el rm, el rem, para que funcione. Entonces hasta ahí no ha sucedido nada. Tenemos la misma cantidad de unidades de medida. Vamos a hacer el mismo proceso. Le voy a poner a que en este caso el elemento caja va a tener siempre como font size 12 puntos. Acuérdense y recuerden siempre que el tamaño por defecto que tienen los elementos a los cuales nosotros ubicamos a partir del padre, el elemento padre de todo esto es el HTML y por lo general el tamaño fuente por defecto es de 16 puntos. Entonces ahorita si yo le pongo que también a caja H2 le vamos a asignar un font size de 4 rem. Entonces, de los 16 los tendría que multiplicar por 4 y eso nos daría 64, que ese sería en ese caso el tamaño del título. La diferencia ahora con el RM, que ya no utiliza su elemento padre, sino que utiliza el elemento padre del navegador. Que en ese caso, en el navegador, el elemento padre sigue siendo el elemento principal. Veamos ahora si le pongo ese proceso también a los párrafos. Le pongo punto caja párrafos y aquí le decimos que el font size del párrafo debería de ser 2 rem y vean, a este ya le tendría que poner el tamaño de 32 puntos, ya no nos tendría que dar ningún problema. Y probemos ahora con la parte del padding. Si le pongo el padding y le pongo que es 1 rem, vamos a revisar ahora con el inspector qué tamaños le asignó de márgenes a este párrafo. Y si se dan cuenta, pues ahí los márgenes están en 16 puntos. Ya no tenemos ese comportamiento raro que estábamos viendo hace un momento, en donde pues podríamos apreciar que estaba asignando valores incorrectos. Veamos qué pasaría, por ejemplo, con esta parte de acá. A eso le podemos colocar que el elemento UL, le vamos a poner un font size de 1 rem. Y vamos a ver qué es lo que sucedió ahora con estos elementos. Vean que ahora todos son exactamente estándar. Porque ¿quién es el elemento padre que están considerando todos? Ahí es en general todo. Es el HTML, que es el documento principal que tenemos sobre la parte del navegador. Por eso es de que ya no afecta al que nosotros coloquemos al UL, le coloquemos el tamaño, ya no nos afecta en ningún momento. Con eso ya tenemos más o menos cubierto lo que se trata. Pues aquí incluso yo puedo cambiar esto para el elemento raíz. Podemos irnos arriba y decirle que el elemento raíz, que es HTML, a ese le podemos colocar un font size de 12 puntos y le quitamos el que tenía por defecto y ahora ya tiene 12 puntos. Y si vamos a revisar este de aquí arriba, como le pusimos 4 rm, debería de tener 48. Si vamos al computado, vamos a ver que tiene 48. En el caso del párrafo, el tamaño de letra es de 24 porque le pusimos 2. Y en el caso del padding, si vamos a revisar, tiene siempre el tamaño de 12. Y en el caso, en la parte de abajo, pues ahí está considerado
que son 12 puntos, porque pues lo toma directamente del elemento principal. Aquí tenemos font size 12 puntos. Entonces es muchísimo más práctico y muchísimo más fácil trabajar con esta unidad de medida. A eso saben que hay que agregarle el hecho de que cuando ya estamos creando, en este caso, un sitio de que pueda tener características de accesibilidad, entonces es posible que nosotros asignemos estos valores y que los usuarios que por ejemplo tienen problemas de la vista puedan hacer más grande o más pequeña la letra sin necesidad de que tengan que ampliar la parte del sitio. Para eso nos sirven estos elementos. Entonces, cuando creemos un sitio web de tipo responsive, deberíamos de considerar esa parte. Sigamos hablando de elementos que vamos a utilizar para crear sitios de tipo responsivos. Vamos a hablar ahora acerca de Flexbox. Cuando trabajamos con elementos de tipo responsivos, hay una herramienta que nos proporciona, en ese caso CSS, que se llama Flexbox. Esa nos sirve para poder en ese caso crear elementos que se adapten de manera dinámica dependiendo del tamaño del dispositivo. Todo está vinculado al tamaño del dispositivo. Cuando estamos trabajando con los elementos en pantalla, básicamente nuestra prioridad cuando necesitamos crear un sitio que se adapte a los diferentes tamaños va a ser que sea responsive, que ningún documento se vea distorsionado o que el usuario pueda navegar sin problemas haciendo uso de esos elementos. ¿Qué es Flexbox? Flexbox viene de Flexible Box Layout, que es un elemento donde nosotros podemos hacer que los datos se hagan de manera flexible en el momento de crear, en ese caso, nuestra aplicación. Es un modelo de diseño de CSS, o sea, esto es exclusivamente para el caso de CSS, que permite diseñar interfaces de usuario de una manera más eficiente y predecible cuando se trata de organizar, alinear, distribuir elementos en una página. Cuando hablamos de organizar, que los elementos se coloquen uno a la par de otro, por ejemplo, o uno encima de otro, o que se vayan al centro, arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, toda esa parte tiene que ver con estos elementos de tipo responsive. Y ahí es donde nos sirve de mucho este elemento que se llama Flexbox. Incluso cuando el tamaño de los elementos es desconocido o dinámico, o sea que en este caso nosotros necesitamos que los dispositivos tomen un tamaño específico dependiendo del tamaño del documento con el cual estamos trabajando, del tamaño de la pantalla. Es útil especialmente cuando se trabaja con componentes de diseño responsivo. Ahí estamos hablando de diseños que se adapten a diferentes tamaños de pantalla. O cuando uno desea alinear o distribuir elementos en una sola dirección, ya sea horizontal o vertical, de manera flexible. Entonces, cada vez que yo quiera, ya vamos a ver los ejercicios para que entiendan mejor, pero cada vez que yo quiera crear elementos de tipo que se adapten de manera automática al espacio que tenemos distribuido dentro de un navegador, no importa el tamaño de la pantalla, vamos a pensar en Flexbox. Flexbox tiene un montón de propiedades. Esas son las que vamos a estar hablando este día. Están el Align Content, el Align Items, el Align Self, el Flex. Ahí están cada una de las definiciones de lo que hace cada uno de esos elementos. El Flex Direction, el Flex Flow, el Flex Grow, el Flex Shrink, el Flex Wrap, el Custom Content y el Order. Ahí en esta presentación se la voy a subir ahí a la plataforma para que ustedes la tengan guardada y sepan en ese caso a qué nos referimos con la definición de cada uno de esos elementos. Lógicamente cada una la vamos a manejar a nivel práctico para que ustedes entiendan la definición. Básicamente la definición nos dice qué es lo que hacen esos elementos cuando nosotros estamos trabajando justamente con la parte de la aplicación. Y luego, después de estos elementos, hay unos conceptos que sí debemos de manejar. Cuando ya estemos trabajando con Flexbox, yo les voy a hablar acerca del Main Axis y del Cross of Axis. Esto, aunque está representado como un eje X y como un eje Y, no lo debemos de pensar como un eje X o como un eje Y, porque esta dirección puede cambiar. Esto lo vamos a pensar en la forma en que los elementos se van a ordenar. Si estamos hablando del Main Axis, estamos hablando de la manera en que se van a ordenar sobre el eje principal. Y la otra forma en la que se van a ordenar sobre el eje cruzado.
Entonces el eje principal es el primero que vamos a estar manejando. Es la dirección principal de los elementos flexibles y se coloca dentro del contenedor flex. Y puede ser un horizontal o un vertical dependiendo de si nosotros lo colocamos como row o como column. Cuando hablamos de row significa de que van en fila, por lo tanto el main axis es en ese caso de manera horizontal. Cuando estamos hablando de column, estamos hablando de una columna, por lo tanto el main axis se convierte en un main axis vertical. Entonces este orden cambia, el cross axis se vuelve arriba y el main axis se vuelve abajo. Entonces la dirección puede variar y es la manera en cómo ese eje es la manera en cómo nosotros vamos a ordenar los elementos. Imagínense cuando ya estemos colocando los elementos, vamos a crear como una línea imaginaria y sobre esa línea imaginaria vamos a ubicar esos elementos que les acabo de mencionar. Pero veamos ahora cómo funciona. Aquí ven, ya está invertido. Ahora el main axis es hacia abajo y el crop axis está en la parte de arriba, está de manera horizontal. Entonces ahí depende mucho del flex. Por aquí les he colocado una propiedad que vamos a estar utilizando mucho, que es el flex direction. Cuando está en row, esta parte de acá se maneja de esta forma. Cuando está en column, el sentido cambia y el main axis se convierte en un eje vertical y el cross axis se convierte en un eje horizontal. Entonces depende mucho de la ubicación de la propiedad esa que nosotros vayamos a colocar. Ya vamos a entender mucho mejor cómo funciona el main axis. Con el flex direction row va de izquierda a derecha. Con el flex direction row reverse va de derecha a izquierda. Con el flex column normal va de arriba hacia abajo, el main axis. Esto hablamos de la manera en cómo se ordenan los elementos. De izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Así es como se manejan en ese caso estos elementos. Entonces esas direcciones cambian dependiendo del resultado de esta que es una propiedad, aunque vamos a ver otras por ahí. Esta que es la propiedad principal que cambia la forma en cómo los elementos se ordenan. Con eso ya definido, que sería en ese caso nuestras condiciones, nos vamos a crear una nueva carpeta. Yo la tengo, déjenme ver. Yo ya creé una nueva carpeta, así que vamos a abrir de nuevo acá un nuevo folder, una nueva ventana, y en esa ventana nos vamos a abrir un nuevo folder. Esa está dentro de mis documentos y se llama Flexbox CSS. Con esta vamos a trabajar. Bien, en este Flexbox CSS, pues por supuesto nos vamos a crear una carpeta que se va a llamar CSS y ahí vamos a empezar a hacer la parte de los ejercicios. ¿Qué vamos a empezar a ver? Vamos a empezar a ver cómo funciona en ese caso su comportamiento. Así que lo primero es que nos vamos a crear un archivo que se va a llamar Flexbox CSS. Ese tiene que estar en la raíz. Se va a llamar Flexbox .html y dentro de la carpeta CSS nos vamos a crear un Flexbox.css. Estamos separando esto para que no tener tantos archivos en la otra pantalla. Y aquí pues lógicamente vamos a poner un HTML y en ese HTML acá le vamos a poner Flexbox. Vean que aprender a utilizar esta herramienta les va a ser muy útil cuando, por ejemplo, hayan diseños a veces un tanto complicados y que uno tiene que hacer cálculos matemáticos para poder adaptar los elementos. Así se hacía antes. Antes, por ejemplo, si yo quería ubicar varios elementos uno a la par de otro y que ocuparan cierto espacio, pues a través de JavaScript uno tenía que calcular el tamaño de la pantalla en ese caso y a partir de ahí darles las dimensiones específicas a los elementos. Ahora con Flexbox este proceso se hace un poquito más práctico. Voy a poner un H1
Y luego después del H1 vamos a empezar a colocar algunos elementos. Voy a colocar una caja. Primero, para el Flexbox, estos deben de estar dentro de un contenedor, así que voy a poner un container. Esa es la parte principal, o sea, a quien se encarga de decir cómo es que se van a agrupar los elementos es un contenedor principal. Entonces siempre debe de haber un container, y dentro de ese container nos vamos a colocar una caja. Esa caja le vamos a poner una clase, y a esa clase le vamos a poner box. Ahora bien, para poderlos diferenciar, esta va a ser la caja 1, solo le voy a poner 1. Para poderlos diferenciar, aquí le vamos a ir colocando diferentes colores. Yo necesito, por ejemplo, diferenciar esas cajitas como lo hemos hecho en ejercicios anteriores, pero para no estar agregándole a tantas cajas, porque aquí vamos a crearnos por el momento 8 cajas, para no estarle agregando CSS a cada caja dentro del archivo, lo vamos a hacer en la línea. Esto con el objetivo, yo les he mencionado que es una mala práctica, pero la idea es por el momento separarnos y centrarnos únicamente en el archivo CSS, en cómo vamos a distribuir los elementos a través del Flexbox, pero que no nos interrumpa el color de la caja. Entonces aquí le vamos a poner un background color, y en ese background color por el momento le voy a poner un color rojo puro. Entonces le vamos a poner FF0000. Ese es el color rojo que le vamos a asignar. Ahora yo necesito ir colocando varias cajas. Vamos a ver cómo va quedando el documento. Vamos a hacer esta pantalla un poco más pequeña. Y vamos a pasar esto hacia el navegador. Entonces aquí ya tenemos la caja 1, tiene 1. Acuérdense que estos div de manera predeterminada tienen, en este caso, de manera predeterminada utilizan todo el espacio, o sea, son de tipo, son elementos en bloque, entonces ocupan todo el espacio completo del contenedor. Pero quiero mostrarles un sitio donde podemos hacer algunos efectos eh, para los colores que vamos a crearnos en este caso. Déjenme ver si tengo ese sitio. Es este sitio que tenemos acá. Este también se lo voy a colocar yo en la plataforma. Yo puedo poner, por ejemplo, cualquier color en esta parte de acá. Por ejemplo, ponerle el CCC, digamos que es un color gris. Y vean que en la parte de abajo lo que hace es crearme colores o tintes de colores oscuros y tintes de colores claros para esa combinación. Puedo colocar cualquier color, por ejemplo un AA77BB, por ejemplo. Ese es un color inventado, y vean que aquí en la parte de abajo me va colocando los colores de ese color al oscuro hasta el más oscuro, y de ese mismo color hasta el más claro. Entonces nosotros, como estamos utilizando el rojo, le voy a poner aquí, esto lo vamos a pasar, esta pestaña la vamos a mover a esta parte de acá, y como estoy colocando el rojo, le voy a poner FF0000. Ahí tenemos el rojo puro, que ya lo colocamos. Lo que vamos a hacer es que al siguiente elemento le vamos a poner este otro color. Entonces le borro este y le coloco el siguiente color, y copiamos y pegamos esto. Esto lo vamos a copiar y lo vamos a pegar 8 veces. A este le ponemos 3, a este le ponemos 4, a este le ponemos 5, a este le ponemos 6, a este le ponemos 7, y a este le vamos a poner 8. Y vamos a ir colocando las diferentes combinaciones en lo que le sigue. O sea, aquí pondríamos el segundo color, aquí pondríamos el cuarto, aquí pondríamos el quinto, aquí pondríamos el sexto, y aquí pondríamos el séptimo,
aquí pondríamos el octavo. Veamos cómo se ven esos colores. Así se verían esos colores directamente en nuestro CSS. Eso es nada más para hacer la parte del ejercicio. Ahora con ese ejercicio vamos a empezar a asignarles algunos colores. Primero vamos a ponerle al body. Vamos a ponerle que los márgenes, el margin y el padding sea a 0 puntos. Eso para que nos quite en ese caso los márgenes por defecto. Ahí ya tenemos el margin y el padding a 0 puntos. Y le vamos a poner un font family, que en ese caso sería, digamos, Segovia. Creo que no he vinculado el CSS, por eso es que no me lo está colocando. O sea, aquí le vamos a poner un link, CSS. Aquí le ponemos CSS, Flexbox. Ahora sí. Entonces ya tenemos colocados nuestros elementos. Le vamos a aplicar nada más al título, que sería un H1. Le vamos a poner un text align center. Y ya tenemos los elementos al centro. Y ahora vamos a empezar a trabajar con la caja. Con la caja le vamos a poner primero que el ancho va a ser el 20%. ¿Ok? Y ahí ya la caja se ve más pequeña. Le vamos a poner que el text align se encuentre en este caso al centro. Y le vamos a poner que el color sea white. Y ya tenemos en ese caso las respectivas cajas. Veamos ahora, le vamos a aplicar el formato al contenedor. Como es el contenedor, lo vamos a poner arriba. Aquí le vamos a poner container. Y vamos a empezar a utilizar en este caso el flex. Vean, para utilizar flex, básicamente lo que hacemos es utilizar la propiedad display. Creo que ya la hemos utilizado anteriormente para poder alinear los elementos. ¿Se acuerdan que cambiábamos de elementos en línea, los devolvíamos a elementos en bloque o viceversa? Pues ahora con este display nosotros también podemos aplicar el formato de flex. Y solamente al momento de colocarle flex, vean cómo se acondicionaron. Vean lo que acabamos de hacer. De manera predeterminada, como lo habíamos mencionado anteriormente, de manera predeterminada, él asignó o colocó esos elementos de izquierda a derecha. Eso significa, quiero mostrarles de nuevo la parte de la presentación. Eso significa de que ahorita nosotros de manera predeterminada hemos hecho este efecto que tenemos en la parte de arriba, acondicionar los elementos de izquierda a derecha. Por lo tanto, el main axis se convirtió en ese caso en la línea horizontal, y sobre la línea horizontal vamos a acomodar justamente esos elementos. Entonces eso es de manera predeterminada porque nosotros le hemos puesto un flex row. Pero ¿qué pasa si empezamos a jugar con esos valores? Por ejemplo, aquí le puedo poner un flex direction. Este le mencionaba que por defecto tiene row. Entonces le puedo poner row y van a ver que no hay ningún cambio. Pero ¿qué pasa si ahora en lugar de especificar row le pongo reverse, row reverse? Fíjense bien cómo están los números en ese momento. Si yo le pongo row reverse, vean, ahora los números se movieron de posición. Eso significa que con el flex, no importa el orden en que nosotros hayamos definido los elementos en el HTML, si yo le pongo en este caso flex direction row reverse, entonces los elementos se van a acomodar de izquierda a de derecha a izquierda, que es justamente como teníamos especificado en ese caso en esta parte de acá. Para un flex direction row reverse, entonces ahora los elementos ya no se van a acomodar de izquierda a derecha, sino que se van a acomodar de derecha a izquierda. Así es como funciona en ese caso el flex direction. Eso nos permite de alguna manera acomodar los elementos en fila. ¿Qué pasa si en lugar de utilizar el flex direction row lo cambiamos a column? Que ese sí ya no es predeterminado, ese sí nosotros lo tenemos que especificar. Vean la diferencia ahora. Los elementos se alinean de arriba hacia abajo, como lo habríamos hecho de manera predeterminada. Se alinean de arriba hacia abajo. Y de igual manera puedo colocar un column
reverse, y van a notar que ahora los elementos se alinean de abajo hacia arriba de manera inversa. Entonces esa es la diferencia entre utilizar el row y hacer uso del row reverse, para que podamos encontrar en alguna forma los elementos que le vayamos a aplicar. Quizás le vamos a poner a este un tamaño de letra un poquito más grande, un font size de 4 rem, para que se puedan ver los elementos un poco más grandes. Entonces si ahora los ubico como los teníamos hace rato, a la manera de row, se alinean de esta forma. Si le pongo rows-reverse, se alinean de esa manera. Entonces ya se ven un poquito más diferente. Veamos ahora cómo funciona. Voy a poner aquí la propiedad. No la voy a poner aquí, se la voy a poner adentro. La propiedad que se llama flex-wrap. Si se dan cuenta, en ese momento yo le he puesto que los elementos ocupen el 20% del espacio, y de manera predeterminada ocupan el 20%, en teoría deberían de ocupar el 20% del espacio. Sin embargo, en el momento que yo le puse display, eso ya no importó, porque pues ya no es el 20% de todo el tamaño de la pantalla. De hecho, va cambiando, se van adecuando dependiendo del tamaño que tengamos. Si contamos, son 8 elementos, tendríamos que dividir el 100% entre 8, nos quedaría, digamos, ok, nos quedaría en ese caso de más o menos como el 12 o el 13% más o menos cada uno de ellos. Entonces omitió por completo en ese caso este 20%. Cuando usamos flex, tal cual lo tenemos acá, y usamos el display flex y usamos el flex direction, automáticamente tanto el alto como el ancho se revierten, porque en ese caso, por ejemplo, aquí yo le podría poner que de alto podría tener, por ejemplo, 200 puntos, perdón, 50 puntos, lo vamos a poner aquí, 50 puntos, tendría que ser un poquito más, pongámosle 150 puntos. Ese sería el tamaño, pero si yo le cambio ahora a esos elementos y le ponemos column, van a notar que de hecho tiene 150 puntos, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si a ese contenedor que tenemos en la parte de arriba nosotros le ponemos un alto específico? Digamos que le pongo que este va a tener 950 px, muy grande, digamos 400. Vean, ya el tamaño ya no lo toma en cuenta. Lo voy a poner 300. El tamaño ya no lo toma en cuenta, sino que en ese caso los adapta. Entonces ya quedan en diferentes formatos estos elementos. ¿Qué podemos hacer entonces en ese caso con esta propiedad que se llama wrap? Voy a devolverlo al row y vamos a comentariar mientras tanto un poquito la parte del flex. ¿Qué pasa si ahora tenemos este formato de el flex? ¿Por qué quedó tan grande? Le pusimos al high, le pusimos, vean que también tenemos en cuenta que al momento de colocar el tamaño, estos se hicieron también al tamaño del elemento. Si yo le pongo solamente 100, por ejemplo, se hacen un poquito más pequeños, porque ese es el contenedor y los elementos se adaptan a esa parte. Pero les decía, ¿qué pasa con la parte del wrap? Si en el wrap yo le pongo en este momento, en esta parte de acá, la propiedad que se llama flex wrap, y le agregamos, por defecto es no wrap, que es lo que estamos haciendo en este momento. Esa es la propiedad por defecto. Podría ser que en algún momento necesitemos usarla, pero si en este momento le pongo wrap, vean lo que sucedió. Los elementos ahora, como ya tienen un tamaño específico, le vamos a poner aquí un tamaño al box, en lugar del 20 le vamos a poner un 40%. Vean, ahora sí, como este contenedor o este porcentaje, dependiendo del tamaño del contenedor, ahora ya se adaptaron.
¿Y qué es lo que hace? Los mueve hacia la parte de abajo. Pongámosle que van a tener, en lugar de esto, va a tener 150 puntos. Vean, allí lo que hizo es de que con el grab ya no los rellenó. Ahora sí, en ese caso, el tamaño del elemento sí cuenta. Si yo lo hago más grande, vean, ahí se van adaptando y se van moviendo hacia la parte de abajo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Si, digamos, el contenedor principal, al ocupar las cajas con un tamaño de 150, ya no hay espacio, entonces él lo que hace automáticamente es colocarlo en la parte de abajo. Y eso nos ayuda, en alguna manera, nos ayuda a decidir cómo queremos organizar los elementos. Recordando siempre que de manera predeterminada el wrap es el no wrap, perdón, es el que se le asigna cuando nosotros no lo aplicamos. Si no lo aplicamos, entonces asigna ese elemento. Veamos ahora, ya que lo tenemos en píxeles de 150, ya vieron cómo cambia el tamaño. Veamos cómo funciona si ahora hacemos la combinación. Lo tenemos en modo wrap. Fíjense bien el efecto que vamos a causar. Tenemos el modo wrap y le voy a poner row reverse y lo guardo. Vean que ahora la diferencia es que el espacio que no está ocupando o que aparecía al final como no ocupado de la caja, que lo teníamos al lado derecho, ahora lo pasó al lado izquierdo. Los elementos se ordenaron de izquierda a derecha. 1, 2, 3, pasa a la siguiente fila. 4, 5, 6, pasa a la siguiente fila. 7, 8. Entonces los ordenamos de derecha a izquierda, pero considerando que el espacio que no ocupan o el espacio que de cada elemento es fijo, si no lo ocupa, entonces por eso es de que no lo muestra. Si seguimos revisando un poco cómo funciona ahora con la parte del column, veamos qué sucede si en lugar de ponerle en ese caso al elemento row le cambiamos a column. Ahí vamos a ver ahora el espacio. Si le ponemos column y en ese caso le ponemos no wrap, tendríamos que cambiarle en ese caso el alto a este elemento. Le vamos a poner de alto 800, por ejemplo, y vean, ahí se acomodó hacia la parte de abajo. Y a este le vamos a poner un ancho de 980. Así, ¿verdad? Entonces ahora este cuadro que tenemos acá, este container, ya tiene un ancho específico y ya tiene un alto específico. Entonces si ahora revisamos cómo se ven, los elementos se movieron hacia la parte de abajo. Quizás tendríamos que ponerle, hagamos algo, le vamos a duplicar esos elementos solo para probar. Aquí tengo 8, voy a poner otros 8. Y noten ahora el resultado que obtuvimos. Voy a hacer más pequeño este. Lo tenemos de 980. Pongámoslo de 480. Vean, ahora lo que hizo es de que lo colocó en ese caso hacia abajo. Empezando con el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y de nuevo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y nos quedó este espacio en la parte inferior. ¿Por qué hizo eso? Pues porque básicamente con eso pues cubrimos el espacio restante que teníamos dentro de nuestra aplicación. Vamos a eliminar los elementos restantes porque pues no nos van a servir de mucho. La idea nada más es que podamos ver los efectos solamente con 8 de ellos. Se convierten en demasiado. Y para que veamos el efecto del flex, le vamos a poner a este en lugar de eso 400. Y ahí ya vieron que se acomodaron. Pongámosle 500. Ahí están acomodados. Para que sigamos viendo el efecto de cómo se acomodan en ese caso cada una de las cajas. Ahora pongámosle tamaño a estos elementos de acá, porque como hemos usado el grab en esta parte de acá, pongámosle tamaño, pongámosle 150 y veamos cómo se acomodan. Vean, automáticamente se movieron hacia acá. Acuérdense siempre que si yo aquí le pongo no wrap, entonces los elementos se acomodan hacia abajo. Aquí me dejé un 1 quizás. Sí, me dejé este. Así va. Los elementos se acomodan hacia abajo. Le vamos a poner al container, le vamos a poner un border para que podamos apreciar mejor cómo se ve el elemento padre. Voy a poner un border 2px, pongámosle solid y pongámosle color blue.
Si no le ponemos no wrap y no cubre en ese caso el espacio, vean que se mueve hacia la parte inferior. Pero si le ponemos el wrap, entonces automáticamente se acomodan sobre el espacio que tenemos dentro del div donde estamos trabajando, siempre y cuando sea posible. Lógicamente, si empezamos a agregar muchísimos más, sí se va a tener que salir del espacio con el cual estamos trabajando. Ahí ya podemos ver la diferencia entre utilizar el alto y el ancho cuando estamos trabajando con diferentes elementos. Veamos ahora, fíjense bien, ahorita lo tengo en tipo column. Fíjense qué pasa si en este wrap yo le pongo wrap reverse. Lo vamos a probar primero con el row. Ahí lo tenemos en modo row, ¿ok? Y el ancho le hemos puesto 150 y ahorita está en modo wrap. Aquí tendríamos que haberle puesto wrap. Ahorita está en 150. Quizás le vamos a poner menos. Le vamos a poner 100. 125. Así va. Ahí está en modo wrap. ¿Ok? Pero vean si ahora le pongo el row, el wrap-reverse. Notan que las filas originalmente con el wrap se acomodaban de izquierda a derecha, empezando en la parte de arriba. Pero si ahora le pongo wrap reverse, entonces ahora los elementos se acomodan en la parte de abajo, empezando de abajo siempre de izquierda a derecha. Entonces aquí en ese caso esta combinación que acabamos de hacer lo que hace es de que los elementos se ordenan de manera diferente, pero cambian el orden. Cambian el orden sobre el cross axis, que sería el elemento cruzado. Cambian en ese orden. Y en ese caso acá, si le pongo wrap, lo volvemos a su estado original. Si ahora le pongo row reverse, van a notar que ahora los elementos se acomodan de izquierda a derecha. Aquí es donde yo les digo de que debemos de tener siempre en mente esos elementos del main axis. Cuando hablamos del flex direction, él se encarga de mover, en ese caso, los elementos dependiendo de cómo los vamos acomodando, si en column o en row. Si es row, entonces los alinea o los ordena en ese caso de manera horizontal. Si es en este caso de tipo column, entonces los ordena hacia la parte de abajo. Pero lo que quiero que vean es que ahora que ya tengo este row reverse, cómo se acomodaría con wrap reverse. ¿Cuál sería el efecto? Como los acomodamos de izquierda a derecha, ahora me los va a mover hacia abajo y me los va a acomodar siempre de izquierda a derecha, pero empezando en la esquina inferior, derecha. Entonces ahí hacemos la combinación de ambos, row reverse y wrap reverse. Es complicado a veces entenderlo, pero lo que quiero que vean es que acomodamos los elementos, todos los elementos, sin necesidad de ordenarlos en esta parte de acá. Aquí los tenemos ordenados de manera normal y aquí los vamos acomodando de manera automática a través de la función del flex. O sea que no necesariamente los elementos tienen que estar ordenados como nosotros queremos, sino que los podemos ordenar de la manera que nosotros consideremos necesaria. Veamos ahora este mismo efecto. Ya lo vimos en diferentes combinaciones haciendo uso del row. Ahora veamos en diferentes combinaciones haciendo uso del column. Voy a ponerle acá column. Y le voy a poner el wrap normal. Y vamos a ver cómo se ve de formato normal. Como estoy en column, eso significa que ahora lo va a ordenar de arriba hacia abajo. ¿Ok? Empezando en esquina superior, izquierda. Entonces los ordena de arriba hacia abajo. Los acomoda dependiendo si no hay más hacia abajo. Pues aquí se recuerdan, si yo le pongo no wrap, entonces los trata de ordenar hacia abajo. ¿Ok? Los trata de ordenar hacia abajo. Pero como le hemos puesto un wrap, entonces los acomoda directamente en esta parte de acá. Bien. ¿Qué pasa si le pongo, por ejemplo, el wrap reverse? Empecemos con esa combinación. Le pongo el wrap reverse. Si le pongo el wrap reverse, ahora los mueve, los ordena de arriba a abajo, pero empezando
en la esquina, empezando en la esquina superior derecha. Hacia abajo, empezamos con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, empezando hacia abajo. Entonces, así es como los ordena ahora en esta parte en esta parte de las columnas. ¿Qué pasa ahora si lo dejamos como wrap y le ponemos column reverse? Aquí lo voy a ordenar como estaba. Si le pongo como column reverse, ahora los números van a empezar de abajo hacia arriba. Veamos, de abajo hacia arriba. Los va a ordenar de abajo hacia arriba. Vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De abajo hacia arriba. Pero, ¿qué pasa si hago la combinación ahora de el wrap reverse? Los ordena de abajo hacia arriba, pero empezando en la esquina inferior derecha. Entonces, ambas combinaciones hacen ese proceso muy peculiar que permite en ese caso ordenarlos de distintas formas, ordenarlos de diferentes maneras, sin necesidad de que nosotros pues vayamos acomodando cada uno de los elementos. Esto del flex es muy interesante porque en muchas ocasiones vamos a necesitar probablemente que los elementos se acomoden de manera automática y no necesitamos nosotros estar calculando, porque si se recuerdan, esto lo hicimos con el blocking line. Creo que hicimos un ejemplo anteriormente que utilizábamos el blocking line o incluso utilizamos la propiedad float. La propiedad float que permitía en ese caso colocar los elementos al lado izquierdo o al lado derecho, ponerlo flotante. Antes de existir el Flexbox existían esas técnicas CSS que me permitían acomodar esos elementos, pero era un poco complicado porque si se dieron cuenta, algunas veces los elementos se desordenaban. Había que calcular los tamaños de los elementos para poder colocar en ese caso de manera correcta los div, o habría que usar porcentajes para poder hacer el proceso de cálculo. Sin embargo, aquí podemos usar valores fijos y hacer que ellos de manera automática se vayan combinando. Veamos ahora, voy a comentariar este flex wrap. Por el momento voy a poner aquí abajo. Vamos a ver la propiedad. La propiedad se llama flex flow, que esto es una combinación de la propiedad flex direction y la propiedad flex wrap. Si no quieren estar escribiendo las dos propiedades, voy a comentar esta de acá para que vean el efecto y esta de acá. Si no quieren estar escribiendo las dos propiedades, entonces pueden poner un flex flow, se llama un flex flow, y en ese flex flow pueden especificar, por ejemplo, primero cómo los quieren acomodar en el row y luego el wrap. Digamos row wrap, y los acomodaría de arriba hacia abajo, digamos empezando de arriba, de izquierda a derecha, perdón, en línea, y con el wrap haría de que si el espacio no es suficiente, entonces se trasladen hasta la siguiente línea. Aquí, aunque nosotros cambiemos el tamaño del navegador, ese efecto ya no se puede apreciar porque el cuadro que estamos utilizando ya ocupa el 100% del espacio completo de ya ocupa, perdón, un tamaño de 480 fijo. Si lo dejamos así, ahí sí podríamos ver el efecto cuando el navegador se desplaza. Vean, ahí se van acomodando los elementos dependiendo de cómo están ubicados los contenedores padres. Es un efecto muy bonito sin necesidad de que nosotros estemos cambiando, en ese caso, esos valores. Aquí de una sola vez yo le puedo poner un row-reverse. Y vean, se acomodan de diferente manera. Y desde aquí también puedo poner un wrap reverse. Y ya se acomodan de la otra manera distinta como nosotros lo habíamos especificado. Eso es en el caso en que queramos utilizar el row, pero también funciona con el column. O sea que aquí puedo poner la combinación del column y luego un wrap.
Y vean, ahora los acomoda de arriba hacia abajo, en orden de arriba hacia abajo. Y si le pongo el column reverse, los acomoda de abajo hacia arriba si nosotros queremos. O podemos hacer la combinación de column y wrap reverse, tal cual lo hemos hecho anteriormente, y los acomoda de arriba hacia abajo, empezando con la esquina superior derecha. O hacer la combinación siempre colocando wrap y colocando column reverse, y ahora los acomoda de abajo hacia arriba, pero empezando por el lado izquierdo, por la esquina inferior izquierda. O si le pongo wrap reverse, lo va a acomodar de abajo hacia arriba, pero empezando por la esquina inferior derecha. Y ahí se acomodan los elementos. Entonces esa propiedad Flex Flow me permite abreviar, si lo queremos ver de esa manera, la propiedad previa que teníamos anteriormente colocada, pero pues es muchísimo más práctica. Pero si ustedes creen o quieren ser más descriptivos, pueden utilizar en este caso la que tenemos acá. Por el momento vamos a utilizar esta y vamos a utilizar la propiedad Flex, así para que más o menos vean cómo funciona. Veamos ahora otra propiedad, la propiedad justify-content. Siempre debemos de considerar, cuando hablamos de justify-content, debemos de considerar el eje. ¿Ok? Esta propiedad trabaja sobre el main-axis. ¿Ok? Trabaja sobre el main-axis. No trabaja sobre el cross-axis, sino que trabaja directamente sobre el main-axis. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a ponerle aquí solamente column. O vamos a empezar primero con el row. Acuérdense que el flex direction determina la dirección de los elementos, y vamos a ponerle wrap. Y quizás le vamos a poner un poquito más grandes o más pequeños, no más pequeños. De ancho 110, por ejemplo, 115, 110, 100. Ahí. Vamos a ver cómo se acomodan ahora estos elementos que vamos a colocar sobre el flex direction. Entonces empecemos a hacer combinaciones. Con el justify content. De manera predeterminada, el justify content tiene estas propiedades, y de manera predeterminada tiene el flex start. Así que si yo le pongo por el momento flex start, van a notar que no va a haber ningún cambio. Pero vean qué pasa si le pongo flex end. Ahí se movieron hacia el lado derecho. Y si lo hacemos más grande en la parte del navegador, todos se mueven o se alinean. Si lo queremos ver de esa manera, se alinean hacia el lado derecho. ¿Okay? Ahí están los elementos alineados hacia el lado derecho, porque hemos utilizado la función que se llama flexM. Pero ese flexM de alineado a la parte derecha depende mucho del main axis. ¿Okay? Estamos usando el main axis. Entonces el main axis viene, por el momento con el row viene de izquierda a derecha, por lo tanto el M se convierte en la derecha. Pero si le diéramos vuelta, si lo queremos ver de esa manera, si yo le pongo rows-reverse, van a notar que ahora el flex end se convierte en el lado izquierdo, porque aquí comienza, aquí finaliza. Entonces debemos de tomar en cuenta en ese caso esta parte de la dirección. Por eso en la presentación yo les colocaba las flechitas para indicar en ese caso la parte de la dirección. Este es el inicio, este es el final cuando está en modo row. Cuando está en row reverse se convierte el inicio, el final. Por eso es de que, si se dan cuenta, dice flex start y flex end. No dice flex right o flex right o flex left, izquierda o derecha, sino que siempre dice flex start o flex end, porque depende mucho de la dirección que consideremos main axis. Si está de izquierda a derecha, se convierte en el start, se convierte en el end. Si está en reverse, se convierte en el start y se convierte en el end. Si está en flex direction column,
el start se convierte arriba y el end se convierte abajo. Si está al contrario en flex direction column, el start se convierte aquí abajo y el end se convierte aquí arriba. Así que esa propiedad es muy interesante saberla identificar, por eso es importante tener en consideración esa línea que nosotros colocamos en la parte superior. Y aquí podemos seguir avanzando, o sea, además del, digamos, el start, yo le puedo poner flex, ya vimos que si le pongo el start es como es el por defecto, los alinea al inicio de ese main axis, pero también yo los puedo centrar. Aquí le puedo poner center y vean, ahí ya quedan automáticamente al centro. Entonces esta también es una manera de centrar elementos dentro de la aplicación de manera rápida, de manera práctica. Vean, aquí automáticamente están centrados sin necesidad que yo los centre. Y cuando se va o termina en ese caso el tamaño de los elementos de la parte izquierda, automáticamente se trasladan hacia la parte de abajo. Eso es automático sin necesidad de que nosotros lo estemos combinando. Pongámosle ahorita, por ejemplo, el flex está en modo reverse, el flex end para que los pase hacia el lado derecho. Y ahora en este caso acá pongámosle grab-reverse para que vean todas las posibles combinaciones que van a pasar. Si ahora lo guardo, van a notar que se alinean de izquierda, se ordenan de derecha a izquierda, pero se alinean o se pegan hacia el margen derecho, o sea, hacia el final. Y de igual forma respeta el row reverse y respeta el grab reverse. Entonces todas esas combinaciones las podemos ir haciendo dentro del proceso de alineación de los elementos. Veamos cómo funciona con el column. Le voy a poner con el column acá nada más column. Le vamos a poner aquí nada más wrap. Y aquí le vamos a poner en ese caso star. El por defecto es que siempre estén alineados. Ahora vean, la dirección cambió. Ahora se alinean de arriba hacia abajo. Ya el star ya no se encuentra ni al lado izquierdo ni al lado derecho, sino que ahora se encuentra arriba o abajo. Entonces yo le he dicho que se alineen en ese momento hacia la parte de arriba. Pero venimos y le cambiamos y le ponemos flex end. Y ahora se van a alinear a la parte de abajo. O si le digo, por ejemplo, que los ponga al centro, ahora los va a centrar de abajo hacia arriba. Entonces es muchísimo más práctico y rápido poder hacer ese proceso de alineamiento. Ahora, quiero que vean algo muy interesante. Voy a regresar otra vez aquí al row, porque también tiene otros procesos de alineación. Le voy a poner un space between. Vean lo que pasa. Ahí lo que hizo fue agregarle espacio entre los elementos, pero los deja pegados. Si se dan cuenta, está pegado al margen izquierdo y están pegados al margen derecho, y el espacio exacto entre cada elemento es igual. Ni siquiera tuvimos que calcularlos. Como los elementos son de un tamaño fijo, entonces él le va asignando este espacio de acá de manera automática sin que nosotros lo vayamos calculando. Lógicamente, porque la dirección que tenemos del elemento es de tipo row. También existe, además del space between, existe el otro que es el space around. Vean la diferencia con el space around. El space around lo que hace es, lo voy a hacer juntos, lo que hace es que le coloca en el lado izquierdo y en el lado derecho, le coloca un pequeño margen. Pero este margen que está en el lado izquierdo y el margen que está en el lado derecho es la mitad del margen que tenemos en esta parte de acá. O sea, si tomáramos una regla y midiéramos el espacio entre estos dos elementos, vamos a notar que la mitad de esto es justamente lo que tenemos en esta sección de acá. Y le ha dejado tanto al lado izquierdo como al lado derecho ese espacio. De ahí los demás en esta exactamente acá son exactamente iguales. O sea, se han sido calculados exactamente. Han sido calculados exactamente iguales. Veamos ahora cómo funciona la otra propiedad.
le ponemos Space Evenly. Vean la diferencia con el Space Evenly. Lo voy a poner en grande para que lo podamos notar. La diferencia ahora con el Space Evenly es que el espacio que está entre todos los elementos, tanto al inicio como al final, es exactamente igual. Él los acomoda de manera automática, calcula ese espacio de manera automática sin que nosotros le estemos colocando alguna fórmula en particular. Y la ventaja es que si no caben, pues automáticamente se van acomodando hacia la parte inferior. Y en la parte inferior, vean, este espacio de aquí entre estos tres elementos también sigue siendo igual. Entonces, han visto, por ejemplo, tal vez en algunos sitios web que probablemente tengamos que poner cajitas como esta o tengamos que crear algún efecto como este, como por ejemplo fotografías, una galería de fotos o por ejemplo un catálogo de productos, que los productos se vayan acomodando automáticamente conforme el tamaño de la pantalla se va dimensionando. Pues esta es la manera de usarlo a través de Flexbox. Él es el que se encarga automáticamente de ir acomodando esos elementos. Probemos esto ahora con el column. Como cambia en ese caso la dirección, ahora los elementos se ordenan de arriba hacia abajo. Entonces aquí tenemos, vean que el Space Evenly está puesto en este espacio de acá. Justamente le he dejado el mismo espacio tanto arriba como abajo. De aquí también le puedo poner el otro que era el Space Around, donde el espacio de arriba y el espacio de abajo es la mitad del espacio que tenemos acá. Lo mismo sucede aquí, o el espacio de aquí con el espacio de aquí es la mitad del espacio que tenemos en esta sección. Ese sería en ese caso el Space Around. Y el primero que vimos, que era el Space Between, que los deja pegados a la parte superior, pero el espacio de aquí es exactamente igual entre ambos. Efectos creados de manera automática sin que nosotros lo vayamos haciendo, sin que nosotros vayamos especificando esos valores. Y ahí podemos hacer todas las combinaciones posibles que se nos puedan ocurrir. Podemos trabajar con el grab, con el column reverse. En el caso, por ejemplo, aquí, si le pusiéramos column-reverse y los acomodamos, vean ahora la diferencia es que los elementos empiezan de la parte de abajo hacia arriba. Si le pongo grab reverse, entonces ahora se reordenan hacia la parte izquierda y se acomodan. Si estos los quiero centrados, entonces ahí pues automáticamente los centramos dentro del espacio que tenemos, lógicamente en el axis, en el main axis, que es donde estamos trabajando justamente en este momento. Ahora vayamos a alinear los elementos, o vamos a utilizar otra propiedad. Voy a dejar este así como está. Vamos a usar otra propiedad. Esta propiedad se llama Align at Items. Que esta propiedad trabaja sobre el otro eje que nosotros habíamos visto en la presentación, que se llamaba en ese caso el cross axis. Es el eje que se llama cross-axis. Es sobre esa propiedad que vamos a empezar en ese caso a alinear nuestros elementos. ¿Cómo funciona esa propiedad? Ya que hemos puesto ahora esos elementos tal cuales están ahí, vamos a hacer ahora un Align Items. Y en el caso, el valor por defecto que tiene esta propiedad Align Items es la propiedad Stretch. Ese es el valor por defecto. Si yo se lo aplico, van a ver que no pasa absolutamente nada, porque ese es el espacio exacto que nosotros hemos colocado sobre, o es digamos el valor por defecto que se le aplica cuando nosotros no activamos esos elementos. Pero veamos qué pasa si le pongo, en lugar de stretch, le pongo center. Notan que ahora, como estoy utilizando column y estoy utilizando grab reverse, ahora se centraron de izquierda a derecha. Vamos a cambiarlo aquí. Voy a ponerle el column y voy a ponerle en ese caso el grab. Y vamos a comentariar el align content para que vean el resultado.
Vean, en ese caso, como aquí tendría que ser row, perdón. En ese caso, como el main axis se convierte ahora en un elemento que va hacia el lado derecho, voy a ponerle aquí el por defecto, que era se llamaba stretch. Este es el por defecto. Entonces tenemos el row, el wrap, y no le hemos puesto una propiedad para justificarlos. Entonces así están por defecto. Pero ¿qué pasa si en lugar de eso le ponemos center? Vean, ahora se mueven de arriba hacia abajo y le deja un espacio. Ya no utiliza el main axis, sino que lo que hace es utilizar el cross axis. Entonces este de aquí arriba lo centra o crea un elemento, digamos, centrado sobre el elemento principal, sobre este que tenemos acá, sobre el eje, el custom element, sobre el main axis, dependiendo de cómo esté colocado el flex direction, y el otro lo hace sobre el cross axis. Entonces si ya los combinamos ambos, entonces los elementos aparecen centrados, y yo quiero que vean este efecto. Voy a comentariar desde aquí hasta aquí. Vean ese efecto que acabamos de crear. Esta caja la voy a poner cuadrada, la del container. Le vamos a poner un alto. Vamos a ponerle 500. Y vamos a poner cuadrado ese también. Vamos a poner 100 también. Vean, ahí automáticamente acabamos de centrar una caja. De arriba hacia abajo no importa las dimensiones que nosotros le coloquemos a su elemento principal. Digamos, este elemento yo le puedo colocar 200 en el alto y 200 en el ancho, y automáticamente la caja quedó exactamente centrada, sin necesidad de que nosotros hagamos un efecto específico. Todo lo hacemos con puras propiedades que tenemos en esta parte de acá, con el custom content y el align items. Ya sabemos que uno lo hace sobre el main axis y el otro lo hace sobre el cross axis, y así es como alineamos en ese caso los elementos de manera predeterminada. Entonces no necesitamos nosotros utilizar cálculos o estilos especiales o efectos especiales en CSS para lograr el efecto de poder alinear los elementos, sino que todo lo podemos hacer solamente utilizando Flexbox. Flexbox, como les mencionaba al principio, es más que todo para poder alinear, poder ubicar o poder organizar elementos HTML sin necesidad de estar utilizando fórmulas mágicas. Todo lo hace de manera automática la propiedad Flexbox. Así que cuando pensamos nosotros en diseño móvil, podemos cambiar o hacer combinaciones de estos elementos. Digamos de que, por ejemplo, por darles un ejemplo, cuando tenemos el tamaño de pantalla súper grande, entonces yo puedo organizar estos elementos, los puedo organizar de tipo row. Voy a regresar de nuevo los que teníamos acá. Pongamos solo 3. Vamos a hacer la prueba. Pongamos solo 3 y le voy a poner a este, no le vamos a poner el ancho por el momento, lo vamos a comentariar. Deje 2, digamos que son 3. Vamos a dejar 3. Entonces ahí están los 3 elementos. Aquí en el Flex Direction le vamos a poner que sea row. Ahí están los 3 elementos. Entonces imaginemos que yo quiero que cuando vayamos a colocar, en ese caso, cuando vayamos a colocar algún tipo de alineación, necesitamos en ese caso alinear elementos en diferentes propiedades o en diferentes dimensiones. Entonces para eso podemos utilizar en nuestro caso los media query. Ahorita lo tenemos así normal, o sea, digamos que en este espacio son ordenados así. Estos son productos y deberían de aparecer de aquí hacia acá.
Pero sucede de que cuando la caja se convierte en una caja más pequeña, deberían de aparecer hacia abajo. Entonces, ¿cómo podemos hacer ese proceso? Aquí abajo podemos colocar un arroba media screen. Si se recuerdan un poco la parte del formato con el que estuvimos trabajando en el media screen, ahí teníamos que colocar el media y luego después de eso colocar en ese caso las dimensiones, y vamos a trabajar con el tamaño tabla. Entonces aquí le podemos colocar media, vamos a quitarle esta palabra screen y lo dejamos pegado y le ponemos media, le voy a poner max white, solamente para ponerlo como ejemplo, max white 768 px. Entonces, cuando estuviese organizado de 778 px, vamos a poner este mismo container tal cual está acá. Lo voy a poner aquí. Solo que el container, bueno, va a ocupar todo el espacio que tenemos, y le vamos a decir que los elementos se van a ordenar en column. Y con eso ya lo guardamos. Y vean, ahora ya están ordenados en column. Incluso le podemos decir que cuando estén ordenados así, tengan un tamaño un poco más pequeño, porque ahí pues ocupan de ya colocados, no ocupan el tamaño completo. Podríamos hacer que se acomoden de manera diferente, y cuando nosotros hacemos el espacio más grande, vean, ahí se ponen un poco más grandes. Entonces aquí el container lo tenemos de 200, le puedo decir que sea de 400. Ahí están ordenados de esa manera, y vean el efecto. Aquí los tengo así, si ahora lo hago más grande, ahora se acomodan así. Entonces eso ya es diseño responsive. Si lo tengo en tamaño gigante, como lo vemos en un catálogo de productos, como lo hacemos, se lo voy a mostrar, creo que Amazon lo tiene así. Vean el catálogo de productos que tenemos acá. En teoría esos deberían de ser responsive, creo, no creo que veamos una categoría de productos. Este de hecho quizás no está pensado para responsive, o no responde a responsive. Tendría que buscar otro sitio, pero la idea sería, por ejemplo, que en esta parte de acá, aquí por lo menos, bueno, sí se acomodan, vean. Lo que pasa es que quizás en móvil lo hace de otra forma, pero por ejemplo, si está en este tamaño, aparecen 4. Si está de este tamaño, aparecen 3, y se van acomodando hacia abajo hasta encontrar un tamaño en donde solamente debería de aparecer 1. Creo que aquí se pueden organizar, de hecho, en formato de fila, si no me equivoco. Este tenía una manera de poderlos organizar. No, aquí está. No tiene para organizarlos en formato de fila. Pero esa sería la idea principal, crear ese efecto justamente con la parte de nuestra aplicación. Si están en formato de pantalla grande, pues lo mostramos de izquierda a derecha, y si no, lo mostramos de abajo hacia arriba. Entonces ahí aplica el diseño response. Un ejemplo, utilizando Flexbox para acomodar automáticamente los elementos. Entonces ya ahí es donde uno piensa en cómo diseñar ambas cosas. Cómo diseñar en ese caso en la pantalla completa, y cómo diseñar en la pantalla más pequeña. No sé si tienen alguna pregunta o duda. ¿No? Traten de hacer el ejemplo en su computadora y vayan haciendo las combinaciones. La idea de cómo entender todo eso es hacer las diferentes combinaciones, probar, colocar más elementos, menos elementos, acomodarlos. Traten de hacer ese proceso de usar los media query para que, digamos, en un formato normal se acomoden de una forma, en otro formato, en otro tamaño de pantalla se acomoden de manera distinta, y más o menos ir calculando cómo funcionan esa parte de los elementos. Bueno, si no hay preguntas, eso sería todo por el día de ahora. Vamos a tomarnos un pequeño receso porque después vamos a entrar a ver la parte del laboratorio.
Nos vemos en un momentito.